is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Es 1979. Dan O'Bannon, Ronald Shusett, Ridley Scott, H.R. Giger, Jean Giraud, Ron Cobb y Carlo Rambaldi, entre muchos más nombres que forman parte de la producción, han lanzado algo que nunca antes, hasta estos finales de los 70, se había visto nunca. Alien, el octavo pasajero. Seguramente será la película más importante de horror jamás creada. No es solo porque Alien es ya una de las mejores películas de terror jamás filmadas, sino por también toda su iconografía presentada que viene a definir lo que entendemos y entenderemos como ciencia ficción y horror. Are you sorry, sir, that you brought your son along to see Alien? No, ma'am, I think he should have seen it. It's something that he needs to know, that things like that could happen in life. That could be a true story, based on, science. We never know what's going on the outside of the world. Con Alien, todas las personas implicadas habían dado forma a un milagro cinematográfico. Más bien no, puesto que todos los implicados habían dado el máximo e incluso ido más allá para dar forma a la película tal y como llegó terminada. Que todos esos nombres pudieran ser reunidos en ese mismo momento con toda la creatividad e ideas fluyendo por todo ese embudo de la producción bajo un presupuesto de $11 millones, tal vez eso sí sea un milagro. Al instante de su estreno, la película en solitario y más tarde con la creación de una franquicia alrededor de Alien ha inspirado a cientos de obras posteriores con toda una ola de películas como son la Alien Explotación, y muchísimas películas sci-fi y del horror han sido directamente o indirectamente influenciadas por Alien. Y es que Alien ha sido tan relevante en este sentido como Star Wars, Terminator o Blade Runner. Curiosamente con Ridley Scott también tras la dirección. Nada mal para un director que no estaba especialmente interesado en sci-fi. Esta Alien influencia ha llegado incluso a autores de multisectores diferentes para crear su propia Alien. El mundo que imaginaron los autores de la ciencia ficción es muy diferente al de hoy. No hemos conquistado las estrellas. No volamos con coches. Las máquinas aún no se han revelado. Ni tenemos apartamentos en Marte. Si además encima tenemos que atarnos aún los cordones. Y desde luego no tenemos que lidiar con seres extraterrestres, que sepamos. Aunque algunas cosas sobre nuestra sociedad sí que se están cumpliendo, incluso superando a lo que consideramos ficción. Y hablar del estado actual del cine y del entretenimiento sí que rozaría la distopía. Lo que se puede decir actualmente sobre Alien es que 45 años después de esa primera aparición del octavo pasajero, un director más, un fan más de la franquicia, ha tenido la oportunidad de realizar su propia película de Alien, dando a los fans algo que por poco menos de 40 años ya creían imposible. Lo primero que hay que dejar claro, Alien Romulus es una película poco arriesgada. Originalmente era una película destinada directamente a streaming, en Hulu, así que el gasto en marketing y distribución iban a ser increíblemente bajos, aún más si el corte final de la película no llegaba a convencer a los productores. Simplemente la subirían sin demasiada promoción. Tras las primeras reacciones de estos al trabajo que estaban realizando el equipo implicado, y gracias también a un antecedente de éxito, decidieron pasar su estreno a salas de cine,
El presupuesto de la película, 80 millones de dólares, que en comparación a, por ejemplo, El reino del planeta de los simios, con 160 millones, que es también la nueva iteración de una franquicia también propiedad de la antigua Century Fox, ahora 20th Century Studios, de la mano de un nuevo director, con un potencial de secuelas, parece claro que, tanto por la escala como en general las apuestas por Romulus y Alien, eran más bajas para el estudio. El hecho de que Alien Romulus sea una película poco arriesgada no es que sea algo malo, sino una consecuencia a la imagen y el estado de una franquicia. Franquicia con un panorama similar a varias del paraguas de Disney. Está Star Wars y el momento en el que se da luz verde y salió la primera temporada de The Mandalorian. 12 millones por episodio. Un buen presupuesto de serie, pero si se compara con otras, o la apuesta que realizó Disney por la nueva trilogía y spin-offs, tampoco es que confiaran ni anticiparan que The Mandalorian pudiera ser el caballo que levantara, temporalmente, toda una franquicia de nuevo. Al hijo de George Lucas. Y es que ese estado de Star Wars como franquicia era uno en el que, si bien todas las películas les había salido rentables económicamente, la marca se había ido degradando notablemente conforme los nuevos proyectos de cine iban saliendo, con sorpresas como Rogue One, pero en general las reacciones del público habían provocado un replanteamiento de todo el panorama de proyectos desde ese momento y luego desde la salida y recepción de The Mandalorian. También está el precedente de éxito antes mencionado. En 2022 se había estrenado directamente en Hulu y Disney Plus Prey, un spin-off de la saga Predator que había regenerado la imagen de la saga tras varios años de secuelas con cada vez peor recepción del público, siendo The Predator de 2018 considerada un fracaso a todos los niveles. Esta Prey contó con un presupuesto de 65 millones, lo que permite dejar más control a su director y que no se vuelva una película de productores, entregando una cinta más silenciosa de lo que Predator había establecido, algo casi indie, con una premisa tan original como es situar la acción en territorio comanche durante los 1700, pero con una estructura sencilla y entretenida. Con esos pocos elementos con los que juega la película, resultan en una que funciona, que aporta. El hijo del equipo detrás de Alien estaba en una situación un poco similar. Si bien Prometheus había sido divisiva, había llegado a ser un prometedor arranque financiero para esta trilogía de precuelas de Alien, aunque con Covenant se dio tanto una considerable bajada en taquilla como una película con aún más división del público que su predecesora. Tanto en Prometeo como en Covenant hay ideas y momentos rescatables, pero lo cierto es que como películas no terminan de funcionar. No son películas que se definan como divertidas en cuanto a entretenimiento. Tramas que se habían terminado fuera de cámara, puesta en escena menos interesante visualmente por la mayor carga digital, algo que por la artesanía de las anteriores entregas nunca había sido el caso, y que estaban expandiendo y dando respuestas al mundo que había comenzado en ese planeta inhóspito y en la Nostromo de forma insatisfactoria. Esto provoca la paralización de la secuela de Covenant y que Ridley Scott busque en nuevos directores un aire diferente a la franquicia, con otra perspectiva que no fuera la del creador original, sino más la de una nueva generación que conectó con estas películas y que sepa conectar con el nuevo público, para tratar de volver a traer Alien a la conversación. Porque lo cierto es que para el público, Alien como franquicia comenzaba a ser irrelevante. Y entonces encontraron a la persona adecuada. Fede Álvarez cumplía con todos los requisitos. Es un seguidor tanto de Alien como de los efectos prácticos que le habían hecho destacar tanto en su momento. Había dirigido 2 cintas de terror de la década del 2010 con una notable popularidad entre el público juvenil, como son el remake de Evil Dead, por lo que ya contaba con experiencia en volver a traer sagas del horror del pasado, y Don't Breathe, su segundo largometraje. Así que, con todos estos eventos que condicionaron la producción y las expectativas en torno a la película, el enfoque del director, más que el de como tal hacer una película para una major de una IP con poco riesgo, es tratar de ser capaz de crear una nueva película de Alien que funcione, igual que Prey, igual que el enfoque inicial de The Mandalorian, que guste tanto a fans
como ser un punto de entrada a una nueva audiencia, y un éxito comercial con ese voto de confianza posterior. Pero ¿cómo lo hizo? Fede Álvarez decide continuar con su línea de trabajo con Evil Dead y de la propia saga Alien, recuperando parte de esa esencia orgánica y retrofuturista que se había perdido en Prometeo y Covenant, y él y su equipo ponen en cámara todos los efectos visuales que puedan de forma práctica. Grandes decorados, pantallas con fondos para planos de las maquetas de las naves, marionetas, trajes de cuerpo completo para el xenomorfo y para el Offspring, y litros de sangre analógica de los protagonistas y viscosidad de los nuevos dueños de la estación. Esto beneficia tanto la inmersión de los actores para entregar sus actuaciones como para el ojo del espectador, para no fatigarlo en exceso con irrealidad dentro de algo que ya es ciencia ficción, y darle algo más orgánico, tangible, y hacerlo más homogéneo con el resto de películas iniciales. También es cierto, la película tiene efectos digitales. Desde cierto sector de prensa y marketing se vende una vez más como una película sin efectos digitales, como se ha estado haciendo últimamente con otras producciones tras un vuelco en la taquilla antes liderada por los superhéroes y el sobreefecto digital en las producciones desde hace más de una década. Aunque en Alien Romulus sigue obviamente habiendo un post-tratado digital, lo bueno es que con toda esta base práctica en set, los artistas de lo digital tienen muchas más facilidades para crear una simbiosis entre lo grabado ya en cámara y lo añadido en postproducción. El resultado, una pieza cinematográfica donde lo grabado en cámara y lo añadido posteriormente es indistinguible entre sí, donde la fotografía, llevada a cabo por el DOP Galo Olivares y colores de la película están muy cuidados. Para desglosar un poco el lenguaje de colores utilizados, hay 3 colores predominantes, además del marrón grisáceo, que suele llenar el plano con todas esas tuberías, paredes de la nave y del lugar en la Tierra de los protagonistas, para mostrar que el humano se encuentra en decadencia. Una precariedad y monotonía con trabajos forzados, incluso en minas que acaban con la gente muriendo en ellas, a pesar de ser capaces de volar hacia las estrellas. El rojo señala el peligro inminente de muerte, estando presente incluso en el póster oficial de la película con el atrapacaras parasitando al personaje de Navarro, además de en otros momentos en la película lo vemos dominar los planos como cuando los personajes de Tyler y Bjorn quedaban atrapados con los atrapacaras y al inicio los restos recuperados del xenomorfo se encuentran rodeados por una cortina roja. El blanco no está tan presente salvo en 2 claros momentos que son cuando conocen al androide Rook y Andy obtiene las nuevas instrucciones, o cuando llegan al laboratorio y recuperan el compuesto mutagénico Z1. Este color representa la presencia de Weyland, como una empresa fría, calculadora, como en la naturaleza de los androides con sus órdenes programadas para recuperar los datos del xenomorfo, donde lo que sangran también es blanco. Por último, a percibir el naranja como tanto el hogar como todo aquello de lo que los personajes pretenden huir, ambas estando relacionadas. Dentro de la propia Romulus existen 4 tipos de película. En vez de complicar y sobredimensionar los proyectos en escala, vuelven a lo básico. Es cierto que Alien tiene un increíble trabajo de producción detrás, pero argumentalmente es una película de varios astronautas encerrados en una nave donde un alienígena les iba dando caza. Nada de explicar los orígenes de este ser y de la propia humanidad, enlazándolos con unos entes casi cósmicos y dando a la historia un toque más bíblico. Los retazos de una posible historia más grande detrás de esos huevos y seres eran un añadido más que el plato principal, que era tan básico como el propio instinto de los protagonistas de aquella Alien y de Romulus: escapar y sobrevivir. Volvemos de nuevo a una nave, a toda una estación espacial, la Renaissance, y a unos sobrevivientes comunes, solo que en este caso son los protagonistas quienes invaden el que ahora es el hogar de varios xenomorfos. Fede Álvarez invierte el tipo de película Home Invasion muy similar a lo que ya hacía en Don't Breathe, en la que un grupo de jóvenes delincuentes entraban a robar la casa de un ciego y este les acababa dando caza. Genial, un poco rara película. Eso sería la primera matriosca de la película. Dentro de esta premisa inicial que se mantiene para mantener al público conectado a los personajes y a su objetivo, hay 3 más que aparecen en distintos momentos de la película.
Durante la primera hora, la película se mantiene más anclada a los elementos de la primera Alien. Es una película de terror. Hay sustos, tensión, y les están dando caza sin ellos tener ningún conocimiento sobre el peligro que les acecha. Al momento que los personajes recuperan el compuesto y llegan a la armería, la película comienza a virar hacia el trabajo de Cameron en Aliens, con mayores secuencias de acción cuando se revela el nido de xenomorfos, hasta llegar a una tercera película más body horror, tanteando la película explotación cercana a Alien 3 y Resurrección. De nuevo, el director de Romulus coge elementos con los que ya ha trabajado, otros que son familiares de la franquicia, y los junta para crear algo nuevo, algo que es familiar, pero que se siente como algo único. Get away from her, you bitch. Bueno, esto sí es hecho por nostalgia. Si bien se puede llegar a justificar la aparición del mismo modelo del mismo androide que Ash en el octavo pasajero, ya que además su naturaleza es la misma, que es la de preservar los intereses de la compañía, llevando a la Tierra todos los hallazgos sobre este ser y en concreto el compuesto Z1, y para que el espectador pueda sospechar y separar a este androide de Andy. Pero recuperar frases gancho de películas pasadas es ridículo. No encaja que Andy diga esa frase, ni siquiera es ya que encaje con su personalidad, como si encajaría al menos con el personaje de Rain, aunque sería aún más descarado. Pretender que, por ejemplo, pueda ser un caso trasladable a la repetición de algunas frases en Star Wars, que se pasan como frases hechas que los personajes terminan heredando unos de otros, y entre generaciones de Jedi y civiles, aquí ese momento de Aliens es una frase demasiado concreta. Al igual que por ejemplo en Terminator, como para ser replicada por cualquier otra persona en el mismo contexto. Alien Romulus no añade prácticamente nada al mundo de Alien en cuanto a respuestas, aparte de ver más experimentos de Weyland, o en por ejemplo más mutaciones que puede engendrar la fusión de xenomorfos y humanos, con el nacimiento de ese offspring que tiene una apariencia muy similar a los ingenieros, por lo que sugiere que la evolución de las especies de este mundo y en particular los humanos puede ser más un círculo que no una línea como se planteaba inicialmente en Prometheus. Pero en general nada que pueda trastocar demasiado los cimientos de las primeras películas ni la línea argumental de las precuelas. Algo de lo que no pueden presumir otras secuelas de sagas, que destruyen todo un legado de historias para tratar de forzar una nueva jerarquía de protagonistas. Porque de nuevo, al final, Romulus es una película de personajes. Y volviendo con Andy, me parece que tanto la entrega del actor David Johnson como de su propio papel me parecen interesantes. Si en, por ejemplo, Alien Isolation se rompía esa tendencia de androides antagónicos con uno totalmente opuesto, Andy es un personaje que se mueve en un gris. Si bien se vuelve antagónico temporalmente con el nuevo chip, como espectador, tienes la esperanza de que el personaje termine por volver a estar del lado de Rain. En general, todo el cast, aunque con dinámicas simples y siguiendo en ocasiones con esa dualidad de hermanos de Rómulo y Remo, que tienen también como nombre los sectores de la estación, terminan por destacar como buenos actores del género, remarcando y confirmándose una vez más a Cailee Spinney como una de las actrices que más están llamando la atención de esta generación. Y es que es capaz tanto de liderar dramas centrados en la psique de su personaje como en la Priscilla de Sofía Coppola, como trabajar en películas más grandes y con mayores secuencias de acción como la Civil War de Alex Garland o esta Alien Romulus. Para el final de la película parece que Andy y Rain consiguen ambos sobrevivir, y habiéndose confirmado una secuela con ambos actores regresando a sus papeles, es evidente que los personajes parecen haberse consolidado entre el público, y sin la necesidad de ser especiales dentro del mundo de Alien. Y a diferencia del personaje de Shaw que ayudaba al nacimiento del primer xenomorfo, o David como el androide jugando a ser Dios. Para mí es así como mejor se puede expandir una franquicia, llenándola con historias y personajes que conecten fácilmente con la audiencia y con historias que aunque en sí mismas planteen elementos que puedan ser relevantes en un futuro como el offspring o el vial, el ancla de la película siempre vuelve al viaje, literal y metafórico, de sus personajes. Porque así puede proteger con más seguridad que la película, al final, aterrice, que sea buena. Más aún si cuentas con un director que sabe con los elementos con los que está jugando y lo que está en juego. Romulus, en su búsqueda de querer gustar a la mayoría del público,
Es algo que funciona por sí mismo y que no se ata en exceso al fanservice aún con ese tropiezo, además de crear una posible nueva línea narrativa de historias, abriendo tanto la posibilidad de que nuevos directores cuenten sus propias historias dentro del mundo de Alien, como con esa secuela desde el final de Romulus. Es prácticamente imposible que se replique, al igual que esos momentos icónicos dentro de las películas, un milagro como la producción de Alien: El octavo pasajero, puesto que el cine hollywoodense se encuentra en el punto más hermético al riesgo de su historia para esta década del 2020, aún con el gran auge del cine independiente. Romulus no es ese tipo de milagro. Aún así, que todo esto lo haya conseguido una sola película destinada inicialmente a streaming, para una franquicia, hoy en día, eso ya podría considerarse un milagro.